Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento que, la verdad, va a dar mucho de qué hablar. El resumen de la propuesta AIS 100-204. Es, digamos, la nueva era que se propone para la construcción sismo resistente aquí en Colombia. Un trabajo enorme, 15 años, más de 100 ingenieros. Así es. Y estamos hablando de condensar más de 2.700 páginas. Un esfuerzo titánico, realmente. Totalmente. Y nuestra misión hoy es, bueno, intentar desgranar las claves de esta propuesta que ya la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, la AIS, presentó a la Comisión Asesora Permanente. Todo en el marco de la Ley 400, claro. Exacto. Es la propuesta técnica oficial para actualizar la NSR 10, la que tenemos vigente. Pues entremos en materia. Para empezar a ubicarnos en este universo, ¿cómo está organizado? Porque 2.700 páginas asustan un poco. Sí, no es para menos. Pero bueno, la estructura ayuda a navegarlo. Se divide en 4 tomos principales, y dentro de ellos, títulos que van de la A hasta la K. Ajá. De forma muy rápida, el tomo 1 tiene los títulos A y B. Ahí está lo general, requisitos básicos, las cargas que hay que considerar. Ok, lo fundamental. Luego, tomo 2, con los títulos C y D. Se mete ya en materiales, concreto estructural y mampostería. Bien. El tomo 3, E y F, cubre algo muy específico como las casas de 1 y 2 pisos, y también las estructuras metálicas, el acero. Interesante esa separación. Y el último, el tomo 4, es como un compendio de temas diversos. Madera, título G, cimentaciones, H, los elementos no estructurales que son tan importantes, I, cómo evaluar y reforzar edificios existentes, J, y la supervisión técnica, K. O sea, busca cubrir todo el ciclo. Vaya, sí que es ambicioso. Se nota el detalle. Pero, a ver, vayamos a lo que más llama la atención al principio, quizás. El título A. He leído cosas que suenan a cambios fuertes, Sí, el título A trae cambios conceptuales importantes. como eso de abandonar el sismo de diseño de 475 años de periodo de retorno. Ahora se habla de un sismo máximo probable, de 2000 años. Eso suena enorme. ¿Qué implica realmente? Edificios muchísimo más resistentes. Es una excelente pregunta y es quizás el cambio más comentado. Efectivamente, el nivel de amenaza sísmica de referencia se calcula para un periodo de retorno más largo, 2000 años. Y otro cambio clave ahí mismo. ¿Cuál? Ya no definimos la amenaza con un solo numerito, el famoso AA, que usábamos en la NSR 10. Ahora son 2 parámetros, SMS y SM1. SMS y SM1. ¿Y eso qué mide exactamente? Describen la aceleración que se espera, pero para distintos periodos de vibración de las estructuras. SMS para periodos cortos, SM1 para periodos más largos, de 1 segundo. Da una imagen más completa de cómo el sismo puede sacudir diferentes tipos de edificios, ¿sabes? Entiendo, más específico según la estructura. Pero volviendo a lo de los 2000 años, si la amenaza base es mayor, Ajá, aquí viene el pero, o más bien el cómo se maneja. Aunque esos valores de aceleración base sí son mayores en Bogotá, por ejemplo, el cambio es notable. Pasamos de 0.15 o 0.20 a valores como 0.36 o 0.50 para SMS y SM1. La propuesta introduce un factor clave en las fórmulas de diseño. un factor. Sí, un factor de 2/3 que multiplica las fuerzas sísmicas que salen del espectro. O sea, la amenaza base sube, pero luego en la ecuación de diseño se modera ese impacto. Ah, o sea, no es que automáticamente las fuerzas de diseño se dupliquen o tripliquen por usar el sismo de 2000 años. Hay un ajuste. Exactamente. Es un mecanismo compensatorio. El objetivo es lograr un nivel de seguridad más uniforme y basado en conceptos más modernos, pero sin que los requisitos finales se disparen de forma inmanejable. Además, se actualiza mucho cómo se consideran los efectos del suelo local, con los coeficientes Fa y Fb, y se introducen espectros de velocidad y desplazamiento, que antes no teníamos de forma tan explícita. Es un enfoque más sofisticado, digamos. Ya veo. Un peligro base mayor, pero con una calibración en el diseño. Interesante. Y aparte de cómo medimos el sismo, ¿qué más cambia en ese título A sobre cómo deben ser los edificios en sí? Leí algo sobre configuraciones, irregularidades, cuántos se pueden mover. Correcto. Hay ajustes importantes ahí.
Se actualizan los criterios para clasificar y penalizar las irregularidades estructurales, tanto en planta como en altura. Esas configuraciones que sabemos que no se comportan tan bien en un sismo. Las que hay que evitar o diseñar con más cuidado, ¿no? Justo. Y los límites de deriva, que es cuánto se permite que se deforme lateralmente un piso respecto al otro, también cambian. En algunos casos pueden ser un poquito más flexibles, pero ojo, para muros estructurales de concreto de espesor reducido, los límites se vuelven bastante más estrictos. Ah, mira. Interesante ese detalle. También cambian las reglas para la separación que hay que dejar entre edificios vecinos, para evitar que choquen durante un temblor. Y un punto muy relevante es el de los materiales. ¿Qué pasa con los materiales? Requisitos más exigentes para el acero de refuerzo, las barras que van dentro del concreto. Se prohíbe explícitamente usar acero que cumpla solo la norma NTC 245, que es conocido por tener menor capacidad de deformación dúctil. Y se ponen limitaciones al uso de barras lisas. Se busca asegurar que el acero pueda deformarse bastante antes de fallar. Entendido. Mayor ductilidad, más seguridad. Y cambiando de tercio, pero siguiendo con las exigencias. ¿Qué hay del título B, el de las cargas? Mencionabas que se basa en la norma americana ASCE 7. Sí, el título B se alinea bastante con la versión más reciente de ASCE 7, que es una referencia internacional. Esto implica, por ejemplo, refinar las combinaciones de carga. O sea, cómo sumamos el peso propio, las cargas vivas, el viento, el sismo. Las recetas de cálculo, digamos. Algo así. Y se incluyen cargas que antes no estaban tan formalizadas, como la posibilidad de caída de ceniza volcánica o el impacto de granizo severo. Ceniza volcánica. Claro, en Colombia eso es relevante. Definitivamente. Y un cambio muy importante es la inclusión formal del sismo vertical, la componente vertical del movimiento sísmico, que llamamos EV. ¿Y qué tiene de especial esa componente? Lo crucial es que, a diferencia de las fuerzas sísmicas horizontales, esta componente vertical no se divide por el factor R, el factor de reducción de respuesta que considera la ductilidad de la estructura. O sea, Que impacta más directamente. En la práctica, sí. Al no dividirse por R, es como si aumentara la carga muerta efectiva que la estructura tiene que resistir bajo sismo. Especialmente relevante para voladizos grandes, vigas de gran luz. Y bueno, también se considera explícitamente la carga de paneles solares en cubiertas, algo cada vez más común. tiene lógica. ¿Y el viento? También cambia. También hay una actualización grande en viento. Se usan mapas de velocidad del viento nuevos, y el enfoque cambia. Ya no se usa tanto el factor de importancia para ajustar las presiones, sino que los mapas mismos están asociados a diferentes periodos de retorno según el grupo de uso de la edificación. Es un enfoque más probabilista, alineado con ASC 7. Uf, la verdad es que suena a una actualización muy profunda en todos los frentes. Mucho por estudiar para los ingenieros, ¿no? Sin duda. Pero, para que quede súper claro, todo esto que estamos hablando, ¿ya está rigiendo? ¿Ya hay que diseñar así? Importantísimo aclarar eso. No todavía. A día de hoy, la IS 10024 es una propuesta técnica de la IS a la Comisión Asesora Permanente. No es la norma oficial vigente. O sea, es el documento base para la discusión. Exacto. Tiene que pasar por el proceso de revisión de la comisión, posibles ajustes y finalmente, para ser ley, el Gobierno Nacional tiene que expedir un decreto reglamentario adoptándola. ¿Y hay fechas estimadas para eso? La IX ha mencionado que esperan tener el documento físico, ya para la venta y consulta, digamos, hacia julio de 2025. Y a partir de ahí, seguramente vendrá un periodo intenso de difusión académica, cursos, seminarios, porque sí, representa una curva de aprendizaje importante para todos los profesionales del sector. Va a requerir análisis más detallados, entender bien estos nuevos conceptos y probablemente actualizar herramientas de software. Claro, me imagino. Y fíjate que esta sofisticación creciente para las nuevas construcciones, que es necesaria, resalta por contraste otro desafío enorme que tenemos. ¿Cuál? El de la vivienda informal existente. Todo este parque inmobiliario construido muchas veces sin seguir ni siquiera las normas anteriores, la NSR 10 o incluso más antiguas. Son realidades muy distintas. ¿Es verdad? Mientras esta norma mira a futuro para lo nuevo y formal, ¿qué pasa con todo lo que ya está construido y es vulnerable? Bueno, ahí también hay esfuerzos. No es parte directa de la ES 124, pero la misma ES ha desarrollado otras guías, como la ES 4123. Esta busca dar herramientas más pragmáticas para evaluar y, sobre todo, reforzar edificaciones existentes vulnerables, en particular las de mampostería, que son muy comunes.
Es como una estrategia en dos frentes. Subir mucho el listón para lo nuevo con la 124 y a la vez buscar cómo mejorar lo que ya tenemos con guías como la 41023. Entendido. Una visión más completa del problema entonces. En resumen, para ir cerrando, podríamos decir que la propuesta AIS 124 es un hito, un esfuerzo realmente monumental por modernizar y elevar el estándar de seguridad sísmica en Colombia. Introduce conceptos avanzados, mucho más detalle, Sí, definitivamente es un salto cualitativo importante. aunque claro, su implementación será un proceso, un camino que requerirá tiempo, estudio y adaptación por parte de todos los involucrados. Exacto. Y eso nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? Si tenemos por un lado esta norma tan avanzada, la AIS 124, pensada para las nuevas edificaciones formales, y por otro lado, guías como la AIS 410-23, que intentan abordar la vulnerabilidad existente, Ajá. la pregunta es, ¿qué más se podría hacer? ¿Qué mecanismos, quizás más allá de lo puramente normativo, qué ideas innovadoras podríamos pensar para acelerar de verdad la reducción del riesgo en esa inmensa cantidad de construcciones que hoy están muy lejos de cumplir estas nuevas exigencias e incluso las pasadas? Es un desafío enorme, ¿no?